Buenas a todos, ¿cómo estáis? Estamos una semana más aquí en los miércoles de recursos humanos. Ahora lo hemos pasado a cada 15 días por tema de poder dar un mejor contenido, porque Cristian y yo pues vamos un pelín a tope. Y nada, pues vamos a ver cómo ha estado Cristian este tiempo, que ya he hablado mucho, y luego pasamos a presentar a Marcos y a, pues bueno, hablar de inteligencia emocional, que es a lo que hemos venido hoy. Eso es. Bueno, bienvenidos, bienvenidas en los estudios centrales de DaVinci 23, el factor clave. No, es broma. Estamos en las oficinas de Capgemini. Bueno, nos hemos montado aquí un poco todo el tinglao para poder estar hablando con Marcos, que viene con todas las ganas para hablarnos de algo de lo que sabe mucho, que es la inteligencia emocional. Muchos seguro que habéis oído hablar de este concepto, de competencias como la empatía, como la asertividad, como la comunicación, y es lo que hoy queremos desarrollar, aprovechando que tenemos a Marcos aquí. Marcos, preséntate, cuéntanos quién eres. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Pues bueno, soy Marcos Gómez, como decía Cristian, y bueno, soy ingeniero de software, soy informático de estudio, de carrera, pero por encima de eso pues soy un apasionado de la neurociencia, de la inteligencia emocional y del servicio a las personas. Si me tuviera que definir de alguna manera, me definiría así, como un apasionado del servicio a las personas, de la inteligencia emocional. Buenísimo. Tengo que decir que es un tipo de ingeniero de software atípico, ¿no? Atípico, sí. Que normalmente es un tipo de perfil, bueno, pues un poco más o menos dado a las competencias sociales, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y desde el primer momento que te vimos entrar en Capgemini, yo tuve el honor de verlo, vimos una persona, pues, como dicen, muy dada a ayudar, a entender, dispuesta a aportar siempre, y eso nos ha llevado a colaborar en distintos tipos de actividades y hasta aquí hoy, ¿no? Que te hemos liado, David y yo, para estar aquí. Sí. Así que, bueno, cuéntanos un poco de qué vamos a hablar hoy. Bueno, pues vamos a hablar fundamentalmente de inteligencia emocional, de competencias, de cómo funciona el cerebro. Yo creo que no se puede entender la inteligencia emocional si no se tienen al menos unas nociones básicas de cómo funciona el cerebro, ¿no? De qué cosas pasan en nuestra estructura cerebral y por qué a veces reaccionamos como reaccionamos, ¿no? Sin entrar mucho a un detalle, porque evidentemente yo tampoco soy neurocientífico, pero sí que he estudiado temas de neurociencia. Creo que al final hay una conexión muy importante entre nuestro cerebro y nuestras emociones y nuestro comportamiento al final. Total, es que parece que cuando hablamos de emociones es algo casi espiritual, ¿no? Y nada más lejos, es pura química, bueno, además de bueno, toda la profundidad que pueda haber y que le podamos dar, pero se empieza con la química del cerebro, ¿no? Totalmente. De hecho, una de las definiciones de lo que es una emoción es que es una reacción psicofisiológica, es decir, algo ocurre en mi cerebro, ese algo que ocurre puede ser en respuesta a un estímulo externo o a un estímulo interno, es decir, yo visualizo algo, oigo algo, o bien yo pienso algo, eso sería un estímulo más interno, y eso al final acaba desencadenando en mi cuerpo una serie de reacciones químicas que liberan pues una serie de neurotransmisores que al final provocan cambios en nuestro organismo, como puede ser subida de temperatura, bajada o subida de presión sanguínea, etcétera, etcétera. O sea, una emoción es una reacción psicofisiológica. Algo ocurre en mi cabeza que me produce una reacción en mi cuerpo. Interesantísimo. Y cómo, dependiendo de cada persona, ese filtro, ¿no? Ese filtro que percibe, ¿no? ese estímulo externo y lo traduce. Porque si yo te grito ahora a ti, te afectará de una forma. Si le grito a David, le afectará de otra, ¿no? Tenemos ahí unas puertas de la percepción, como hablaba Jim Morrison de los Doors, unas puertas de la percepción que son distintos para cada uno. Claro, al final, tener en cuenta que todos somos personas distintas, ¿no? Y de qué dependen nuestras reacciones, o por qué tú le das importancia a las cosas que a lo mejor yo no se las doy y a lo mejor David sí se las da, ¿no? Depende de muchos factores, pero principalmente depende de nuestra educación, de nuestros valores, de nuestro vecindario, de nuestros amigos, de nuestras religiones. Al final, todas esas y esa experiencia vital va configurando un poco pues nuestros filtros, y depende de las experiencias que yo he vivido, pues
yo qué sé, si por ejemplo pues tuve un profesor con bigote que me hacía la vida imposible, pues a lo mejor de repente las personas con bigote, no sé muy bien por qué, pero me causan un poco de rechazo, ¿no? Porque tengo en mi bagaje vital pues esa experiencia asociada a una emoción muy fuerte, posiblemente negativa, porque este hombre me hacía la vida imposible, y entonces eso me va a condicionar, porque al final a nivel del subconsciente tenemos esa información grabada a fuego en nuestro cerebro. Claro, interesantísimo. Y eso como, porque a ver, eso ya pues imagino que son cosas pues, de la infancia, de cosas que tú has ido viviendo y que se te van quedando ahí a nivel interno, creo que puede salir, pero yo entiendo que se podrá trabajar un poco. ¿Cómo crees que se puede mejorar? Porque, a ver, hay personas pues, que llevan mejor la inteligencia emocional, que gestionan mejor las emociones, que las gestionan peor. Un poco, ¿tú qué consejos das así que se pueden aplicar en el día a día para ir mejorando poco a poco en tu inteligencia emocional y en tu gestión de emociones? El primer paso para poder gestionar algo es saber qué es lo que me ocurre, ¿no? Yo no puedo gestionar nada si no sé exactamente qué es lo que me ocurre. Por eso a mí me parece interesante, sobre todo al principio, cuando se empieza con estos temas, el llevar lo que es un diario emocional, ¿no? A lo largo de tu día, pues oye, ¿qué me ha ocurrido en esta situación concreta en la que yo he saltado? ¿Por qué he saltado? ¿No? ¿Qué estaba yo pensando antes? Porque al final, como decíamos antes, todo se produce o bien por algo externo o bien por un pensamiento interno, ¿no? ¿Qué estaba yo pensando antes de saltar en este momento determinado, ¿no? ¿Qué sentía? ¿En qué parte de mi cuerpo la estaba sintiendo? Porque esto nos va a poder ayudar a identificar ciertos patrones que quizás cuando los volvamos a sentir podamos decir, ostras, me salte una alarma que me diga, uy, esto ya me pasó y acabó así, ¿no? Sí, entonces si lo identifico, si no lo identifico, no tiene solución. Con lo cual, el primer paso para la gestión de las emociones es identificarlas, aprender a identificarlas. Sí, pero no siempre es fácil, ya no el identificarlas, sino el querer admitir que esto te está afectando. No sé si conoces algún caso así, como decir, estás mal, tú en el fondo de ti sabes que estás mal, pero igual estás mal por una cosa que no quieres admitir que te afecta, o que no quieres que te afecte y como que tú te autoniegas en ese momento. Entonces, para poder llegar a ese paso, porque está claro que, bueno, si no sabes la causa de algo, obviamente no puedes cortar de raíz con ella. Entonces, ¿cómo dirías tú que se puede, pues, que se identificar mejor o dejar de tener esa parte que también entiendo que es de inteligencia emocional, de no autonegarte las cosas, asumir, pues esto es así, esto no está yendo como yo quiero, tengo que cambiar para mejorar, ya no solo como inteligencia emocional, sino pues entiendo que al final, si tú no estás bien emocionalmente como persona, se te complica un poco el tema socializar, de ser feliz, que al final es el objetivo que tenemos todos un poco pues cuando no eres capaz de realmente identificar o no quieres dentro de ti por lo que sea, ahí cómo se gestionaría, o si conoces alguna situación o... A ver, al final es importante saber que las emociones tienen una información asociada, ¿no? Las informaciones tienen un carácter adaptativo, entonces cada emoción, pues cada emoción básica, que hay 6 emociones básicas, ¿no? Cada una de esas 6 emociones básicas nos proporciona cierta información. Entonces, lo primero es importante saber que nos proporciona esa cierta información. Luego, con toda la complejidad que tiene el ser humano, muchas veces nos regimos por 2 palancas solamente, y es que huimos de todo aquello que nos proporciona dolor y tratamos de acercarnos al placer, ¿no? Cuando yo autoniego algo, posiblemente a nivel de mi inconsciente, es que esa situación, o sea, si yo lo estoy autonegando, será porque eso me produce menos dolor que aceptarlo. Claro. Porque a nivel inconsciente funcionamos de esa manera, ¿no? Esas 2 palancas son las que rigen el ser humano, sí. Siempre. Nos acercamos a lo que nos da placer y huimos de lo que nos da dolor, ¿no? Luego pues hay técnicas, hay tips que, bueno, para intentar encauzar el pensamiento, para sustituir un pensamiento que nos limita por otro pensamiento que nos potencia, ¿no? Pero al final, a lo largo de nuestra vida vamos adquiriendo una serie de hábitos, y muchas veces los hábitos son muy difíciles de romper en algunos casos. Entonces, lo que tenemos que intentar es sustituir esos hábitos que tenemos negativos por esos hábitos que nos potencian. Y sobre todo es una labor que no es sencilla, ni rápida, ni inmediata, ¿no? Yo siempre digo que si a ti, a cualquier persona le dicen, oye, tú, si quisieras tener ahora mismo el cuerpo de Thor o de el Zapataki, pues asumimos que eso nos va a llevar un esfuerzo importante en tiempo, ¿no? Y sin embargo,
cuando tenemos algo que nos preocupa a nivel psicológico, vamos 2 veces a un psicólogo y ya si no nos funciona, decimos, esto es una puta mierda. Sí, sí. Entonces, Claro. es algo que requiere su constancia y su tiempo. Yo creo que un tip muy directo sobre lo que está hablando David y muy complicado, muy directo y muy complicado, es el asumir la responsabilidad de lo que te ocurre, ¿no? No puedes asumir la responsabilidad de lo que pasa a tu alrededor, eso no lo puedes hacer, pero de cómo te lo tomas, cómo reaccionas tú, sí, ¿no? Porque muchas veces es fácil tirar del locus de control externo y bueno, todo lo que me pasa es porque todo el mundo lo hace fatal y todo me intenta joder, ¿no? Pero asumir se me ha derramado este vaso por encima, me voy a cagar en todo, pero puedo decidir en un momento dado, oye, ya está, no voy a estar todo el día enfadado por esto, ¿no? Esta mañana compartía un ejercicio, comentábamos antes, al de record, con Víctor Coopers, y hablaba de esto, ¿no? Dice, no es que no nos podamos enfadar, nos podemos enfadar, Claro que sí. pero en una duración razonable. O sea, si te pasa algo, pues bueno, enfádate con una duración razonable y ya está, desahógate lo que te tengas que desahogar, pero no estés enfurruñado todo el día porque te ha pasado esto o lo otro, ¿no? Entonces, asumir esa responsabilidad y no tirar balones fuera puede ser, no sé, Marcos, corrígeme, pero el primer paso para gestionar una emoción desde un punto legítimo, ¿no? Sí, es un punto súper importante. Lo que pasa que piensa que es que desde pequeños no estamos acostumbrados a asumir la responsabilidad, ni siquiera asumimos responsabilidad en nuestras comunicaciones con otras personas, ¿no? Cuando somos pequeños decimos frases del estilo, el vaso se ha caído, se ha caído solo, yo no tenía nada que ver, ¿no? O sí, yo pegué a mi hermano, pero es que él me pegó primero, ¿no? O sea, es que me ha obligado a que le pegue, ¿no? Mismamente cuando crecemos como adultos y aunque sea una persona que por ejemplo le gusta el fútbol, ¿no? Recordar cuando España ganó el Mundial, pues todo el mundo salía a la calle, ¿no? Yo soy español, ¿no? Cuando el partido siguiente pierden, ¿qué decimos? Qué malos son que han perdido, ¿no? Hay el ejemplo clásico de el profesor me ha suspendido, pero cuando apruebo yo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, desde pequeñitos no estamos acostumbrados a asumir esa responsabilidad. Entonces, claro, es difícil de repente decir, pues oye, es que tengo que asumir esa responsabilidad, pero evidentemente es uno de los primeros pasos. Y además, si cargamos la responsabilidad en el resto de las personas o en el resto de situaciones o en nuestro exterior, tenemos un problema, y es que para poder estar mejor tenemos que cambiar a esa persona o lo que me ha ocurrido, ¿no? Yo no tengo medio de controlar, ¿no? Y además pensar que si a mí me afecta un hecho que es externo a mí, a ti te afecta igualmente, a lo mejor no. A ti te afecta igualmente, a lo mejor no. O sea, si fuera que ese hecho afecta a todo el mundo, podría decir, vale, es el hecho. Pero si ese hecho me afecta a mí, a ti no, y a ti tampoco, y a ese sí, y a ese en menos medida, y a ese en más medida, entonces no es el hecho en sí, es mi interpretación sobre ese hecho, ¿no? Podemos decir entonces que hay que asumir responsabilidades ya no solo de tus actos, sino de cómo te afectan los actos de los demás. Claro. Aunque suene muy estoico. Sí, ahí también entra un poco, pues bueno, yo tuve la suerte de ya escuchar a Marcos, ¿vale? Por eso también realmente Cristian, traerte el tema de la empatía, de tanto cómo puede percibir los demás y cómo puede afectar emocionalmente nuestras acciones, como cómo nos afecta lo que el otro hace, y de verdad intentar entender por qué lo hace, si realmente, porque hay veces que pues te puede afectar una cosa que hace una tercera persona y tú te lo tomas como esto lo ha hecho por joderme a mí, y realmente no, lo hace pues porque necesita hacer eso, además. Entonces yo creo que, bueno, lo comentaste tú en su día y me gustaría pues que desarrollas también este punto, porque me parece muy interesante el tema de la empatía, tanto en los hechos a realizar yo como a la hora de entender el por qué suceden ciertas cosas o las personas hacen ciertas acciones, y pues un poco cómo gestionar eso emocionalmente y para pararse y decir, vale, esto no lo ha hecho por joderme, esto lo puede haber hecho por X razón, por X razón, y no tiene por qué afectarme como me está afectando, por ejemplo. Sí, hay dos cosas, ¿no? Una que estaba comentando Cristian, de asumir esa responsabilidad en nuestras comunicaciones con otras personas, ¿no? Yo normalmente tendemos a decir frases como me has hecho daño, ¿no? Y entonces estamos viciando un poco la comunicación, porque realmente la frase debería de ser
esto que tú has hecho a mí me ha hecho pensar esto y eso me ha provocado daño, ¿no? Pero tú no me has hecho un daño directamente, ¿no? Sino que es lo que yo he interpretado de eso. Y por ahí hablando viene de comunicación asertiva, a lo mejor. Sí. Y por ahí viene también el tema de la empatía. Yo soy un firme convencido de que la gente no va por ahí intentando hacerte daño a ti en concreto, ¿no? Salvo que una persona tenga una patología concreta, ¿no? La gente por naturaleza no quiere hacer el mal. Lo que pasa es que lo que buscan es su bien. Entonces, a lo mejor su forma de hacer el bien no concuerda con la tuya, ¿no? O sea, cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene en cada momento, ¿no? Entonces hay personas que a lo mejor están más evolucionadas a nivel de desarrollo personal y pueden actuar de una determinada manera. Hay personas que tienen menos herramientas y no pueden actuar de la misma manera que otra persona que está más evolucionada. Entonces la empatía es ponerse en los zapatos del otro, pero literalmente, es decir, es como si yo ahora te digo, Cristian, quítate tus zapatos y dámelos, ¿no? Y yo me calzo y voy por la sala moviéndome con tus zapatos, ¿no? Entonces desde ese punto de vista digo, joder, Cristian, ¿qué pies tiene, no? Más grandes, o me duele aquí, no sé qué, y a él le dolerá también, igual que me está doliendo a mí, ¿no? O sea, es colocarse en los zapatos de la otra persona. A mí me gusta mucho, hay una escena en la película de In and Out, la película de las emociones, ¿no? La película de Inside Out, perdón, Inside Out. Y hay una escena muy buena en la que, bueno, el elefante en un momento dado le ocurre algo y está triste, ¿no? Sí. Entonces llega alegría, pues cómo intenta sacarle de ahí, venga, va, que no pasa nada, venga, tonto, vamos a jugar, no sé qué, y él, ¿no? Él está triste, él lo que necesita en ese momento es que alguien le acompañe. Entonces llega tristeza, y tristeza le saca de esa emoción desde la tristeza, desde acompañarle en esa emoción que está sintiendo, no negarle la emoción, sino acompañarle, ¿no? Esto es algo también que desde pequeños se tiende mucho a cortar ciertas emociones, ¿no? ¿A cuántos de los que estamos aquí nos han dicho, oye, los chicos no lloran, o no llores que está muy feo, no estés triste, ¿no? Tendemos a limitar ciertas emociones, parece que no las permitimos y que solo permitimos pues emociones de alegría, y a veces lo que necesitamos desde la empatía es que nos acompañen en nuestra tristeza, en nuestro dolor, para poder de esa manera luego salir. Sí, porque yo creo que los padres son, porque yo no tengo hijos, ¿no? Pero no son conscientes del daño a lo mejor que están haciendo, porque después cuando sientes tristeza no sabes qué hacer con ella. Tratas de evitarla, te entras en un bucle en el que no poder salir de la tristeza te causa más tristeza, y claro, es muy difícil de gestionar. Estabas comentando antes que bueno, puede haber, cada persona gestiona las situaciones conforme a las herramientas que tiene. ¿Crees que una persona con más herramientas puede ayudar a otra con menos herramientas? ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, yo creo que cada persona tiene su momento. Es decir, una persona no va a poder ser ayudada si no quiere ser ayudada, o si no es su momento, no está en ese momento de ser ayudada, ¿no? Lo primero es que esa persona evidentemente quiera recibir esa ayuda. Y en ese sentido, claro, cuanto más bagaje y más caja de herramientas emocionales tenemos, más vamos a poder ayudar a las personas que se quieren dejar ayudar, ¿no? O que necesitan, o que ven que tienen esa necesidad. Totalmente. Marcos, David, estamos más o menos a la mitad de la sesión de hoy. Trataremos de ser puntuales porque Marcos tiene compromisos. Seguimos con las preguntas. ¿Hay alguna cuestión en directo? No, en el directo ha comentado Fidel que lo difícil, que lo que él más encuentra es identificar, que tú comentas que pues, la base de todo es identificar, pues, muchas veces pues, puede ser por la autonegación lo que comentábamos, y aprender a gestionar. Pues igual entiendo que se refiere un poco a el entender por qué eso te está afectando, porque si lo niegas es porque no quieres que te afecte o porque demás. Entonces en ese sentido tú, pues bueno, has comentado ya un poco, pero bueno, sí que me parece interesante el tema de la identificación de emociones, porque por ejemplo a título personal me cuesta muchísimo, en el sentido de, no siempre, pero sobre todo lo que tú dices, pues tendemos a echar la culpa a los demás, es decir, es que pues lo que tú dices me gustaría, y también una pregunta a las que tenemos cómo mejorar esa comunicación asertiva, de pues el ejemplo que has puesto, no me has hecho daño tú, has dicho esto, eso me ha hecho pensar esto. O cuando, por ejemplo, es muy complicado desde mi punto de vista a nivel emocional expresar tus emociones, o sea, porque al final es una cosa muy personal, tienes que tener cierto nivel de confianza y sobre todo pues querer ser ayudado. Cómo mejorar esa comunicación y cómo de verdad intentar hacer entender a la otra persona cómo te sientes, porque muchas veces que intentando hacer
entender a la otra persona cómo nos sentimos, le hacemos entender que ella es la culpable, ella ni te ayuda, encima te lleva un mal rollo y te metes en un lío simplemente por querer expresar tus emociones y salir de ese pozo en el que te estás metiendo tú solo. Entonces, tenemos una pregunta enfocada así, ¿vale? Que eso un poco hacia esa comunicación, cómo gestionarla, cómo hacerlo y un poco pues que no genere más problemas de los que ya tienes, porque si estás pidiendo ayuda es porque ya tienes bastante. Y pues yo creo que es una cosa interesante, sobre todo pues para la gente que nos pueda estar viendo ahora o nos vea en diferido, pues que todo el mundo en algún momento hemos tenido que expresar emociones y muchas veces pues o de los nervios o no te sale expresarte como toca o no, o quieres decir una cosa y realmente no das a entender esa cosa. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que realmente hacemos mal por cultura, por forma de expresarse desde pequeños? Bueno, ahí hay muchos melones. Yo empezaba a ver melones, me he ido a la frutería y he empezado ahí a tope. A ver, yo creo que es importante conocer cómo funciona el cerebro para saber por qué a veces reaccionamos de cierta manera y entender que ese funcionamiento que tenemos es un mecanismo biológico que puede ser natural. Entonces, así a grandes rasgos y de manera muy básica, ¿no? El cerebro tiene como 3 estructuras funcionales distintas. Está el cerebro primitivo, el cerebro reptiliano que se llama así porque lo compartimos con los reptiles, ¿vale? Y ese cerebro se encarga de 4 cosas básicas, ¿no? De la alimentación, de la reproducción, de la lucha y de la huida, nada más, ¿no? Luego por encima de eso hay una capa superior que se llama el cerebro límbico, que es donde entran en juego ya las emociones. Es el cerebro límbico mamífero, se llama así porque lo compartimos también con los mamíferos, también lo tienen mamíferos y por eso pues tú ya puedes domesticar un gatito o un perrito con las emociones de la recompensa. A un reptil no lo puedes, a un cocodrilo no lo puedes domesticar. Y por encima de esa estructura, solamente los seres humanos tenemos un córtex prefrontal por aquí detrás de la frente que está mucho más desarrollado, que es esa parte que nos confiere a los seres humanos la capacidad de pensamiento crítico, lógica, etc. Entonces, ¿qué ocurre en el cerebro así a grandes rasgos, ¿no? Bueno, pensar que ese cerebro reptiliano con el cerebro límbico que hemos dicho forman el cerebro emocional inconsciente y esta parte de aquí forma el cerebro emocional consciente. Nuestra vida es mucho más inconsciente que consciente, es decir, hacemos muchas cosas a nivel inconsciente y menos a nivel consciente. El inconsciente tiene una capacidad de procesamiento de 11 millones de bits por segundo y el consciente de 50 bits por segundo, o sea, la diferencia es abismal, ¿no? Entonces, cuando ocurre algo en mi exterior, ¿no? Que puede ser que tú me has dicho algo, que me he peleado con mi pareja, cualquier cosa de esas, ¿qué ocurre ahí en el cerebro? Yo lo capto por los sentidos, ¿vale? Me hago por la vista, por el oído, ¿verdad? Va a una parte del cerebro que es como si dijéramos la torre de control del cerebro y eso lo manda a 2 partes del cerebro, lo manda a la parte de la mitad, a la parte límbica, a la parte del cerebro emocional inconsciente y lo manda a la parte consciente. Pero ¿qué ocurre? Que como el cerebro inconsciente tiene esa capacidad de procesamiento muchísimo más rápida, infinitamente más rápida, lo procesa antes. Entonces, si bajo mis valores, que hablábamos antes, bajo mis criterios, bajo mi educación, bajo mi religión, eso que tú has dicho a mí me parece una afrenta, ¿vale? Entonces se desencadenan esas reacciones que hemos visto antes en el cuerpo. Se va a las glándulas suprarrenales, se llena de cortisol el cuerpo y me prepara para 3 únicas reacciones, porque en ese momento soy un reptil. En ese momento soy un reptil. En ese momento la parte consciente. ¿Y cuáles son las 3 acciones que puedo hacer en ese momento? Luchar, huir o quedarme bloqueado. El miedo a veces te paraliza, ¿no? Luchar no quiere decir que te dé puñetazos, pero sí puede querer decir que te hablo de mala manera, ¿no? Sí. Que te insulto, que te grito, que te levanto la voz y después, con el tiempo, ¿qué pasa? Que decimos, ostras, si tampoco era para tanto, no tenía que haberlo hecho. ¿Por qué? Porque esa señal ya va llegando a la parte consciente, a la parte que piensa y dice, hostia, si tampoco era para tanto. Entonces ahí, esa reacción es una reacción que es biológica, que es así y es la que nos ha traído hasta hoy, porque es la que nos ha salvado de, pues, tú veías un mamut y no te podías parar a pensar, tiene pinta de que me va a atacar, no, tú salías corriendo y luego ya diría, bueno, ya. Entonces, claro, esa reacción que se provocaba antes y que la necesitábamos en esos procesos vitales, la seguimos teniendo hoy en día con cosas que no son vitales, que no nos afectan directamente a nuestra seguridad. Incluso en el mismo momento confrontan esos 2 cerebros, ¿no? Porque bueno, yo no sé vosotros, pero a mí me pasa, y si mi pareja nos está viendo, seguro que se está riendo en este momento, porque en una discusión yo soy consciente de que la discusión es una tontería y de que no tenemos por qué estar enfadados, pero yo estoy enfurruñado y no puedo salir de ahí, y estoy así, y aunque
de alguna forma sé que bueno, es una tontería y no pasa nada, estoy así, no puedo salir. Entonces, a lo mejor, no sé, pero esos dos cerebros están Pegamos. viendo quién tiene más poder en ese momento, ¿no? Indudablemente tiene más poder casi siempre el inconsciente. Entonces, hay ciertas cosas que se pueden hacer para mejorar nuestro consciente, como por ejemplo la meditación. La meditación es algo que está comprobado a nivel científico, que al final el cerebro es como un músculo, ¿no? Entonces la meditación lo que te hace es pues, fortalecer esa parte del cerebro consciente. Cuanto más fuerte tengas esa parte, quizás eres más capaz de parar en ciertos momentos, ¿no? Pero bueno, la meditación no es algo que sea sencillo para todo el mundo. Para mí es complicado, porque soy una persona pues, más movidita y entonces me cuesta, pero hay cosas que se pueden hacer. Todo lo que sea focalizar tu atención fortalece ese cerebro consciente. Al final, ten en cuenta que también estábamos hablando que se produce una reacción química, es decir, en tu cuerpo seguramente se ha segregado cortisol por las glándulas suprarrenales, ¿no? Entonces, ese cortisol que tienes en el cuerpo tarda en metabolizarse, no se metaboliza de manera inmediata, ¿no? Entonces, lo mejor en una situación de estas en las que tú eres consciente de que algo está pasando y no quieres que ese algo pase es intentar evitar la situación, es decir, mira cariño, tiempo, ¿no? creo que lo mejor es que lo dejemos aquí porque esto no nos va a llegar a ningún sitio, hablaremos mañana, porque entonces ese cortisol ya lo habré metabolizado, la señal me habrá llegado al cerebro consciente y entonces tendré otra disposición. O intentar hacer acciones para que ese cortisol se metabolice lo antes posible. Deporte, que al final el deporte ayuda a metabolizar antes el cortisol. Es flipante lo que estás comentando, cómo lo visualizo perfectamente, en que cuando pasa ese ratito donde el cortisol ha bajado, seguramente seas capaz de hablar sobre la tontería de discusión desde otro punto de vista totalmente alejado del que está. Igual la has liado y luego tú dices, pero yo donde iba así, yo no tenía razón aquí, estaba ahí que se la ha liado, que flipas. Bueno, aprovechando ya que bueno, pues tenemos a una persona participando y que estamos hablando de esta parte inconsciente y demás, comenta Gaby que es impresionante cómo se reduce todo a la niñez. Yo entiendo que se refiere a esa parte inconsciente, que yo, pues bueno, por lo que has venido contando y los ejemplos que has puesto, pues gran parte se desarrolla durante la niñez. ¿Tú crees que también hay una parte innata o que se haya trabajado aparte de la niñez, o hay un 99,9 que es niñez, educación, valores que tienes de pequeño y luego ya lo puedes mejorar, pero eso ya lo tienes de base? Bueno, hay una parte indudable que a nivel genético, ¿no? Que es herencia pues, de todos tus ancestros, pero esa parte, gracias a Dios, no es 100% determinante, salvo que tengas alguna patología, como decía antes, ¿no? Yo siempre digo que si tú coges 3 personas, imagínate que coges 3 trillizos y son genéticamente casi 100% iguales, ¿no? A uno lo mandas a vivir a Sevilla, a otro lo mandas a vivir a Finlandia y a otro lo mandas a vivir a Estados Unidos. A los 30 años, cuando vuelven, no se parecen en nada el uno al otro, ¿no? Y sin embargo es la misma carga genética, hipotéticamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha formado su carácter y sus experiencias vitales? Lo que han vivido a lo largo de su vida. La etapa infantil es súper importante. O sea, hay una etapa, sobre todo entre los 0 y los 7 años, en la que lo que le decimos a los chavales pues se va quedando grabado a fuego en su subconsciente, en su inconsciente. El cerebro funciona por ondas cerebrales y entonces en la época de 0 a 7 años la frecuencia de esas ondas son muy bajitas, entonces ellos operan mucho pues, a nivel inconsciente. Entonces lo que les decimos, lo que les sucede, lo que les pasa, pues se queda muy grabado. Por ejemplo, si a ti tienes una mala experiencia con un perro cuando eres pequeñito, pues eso te causará, imagínate que te muerde un perro, ¿no? Te causa un impacto emocional muy fuerte y posiblemente pues hoy tengas miedo a los perros. A lo mejor has visto en tu vida 3.000 perros, te mordió solo uno. Tendrías 2.999 razones para pensar que el perro es bueno, pero por uno que te mordió te causó un impacto emocional tan grande, pues que les tienes miedo, ¿no? En la época esa de 0 a 7 años es muy importante. A mí se me comió un perro los apuntes y bueno, adoro los gatos desde ahí. Y el profesor te suspendió. No se lo creía. ¿Cómo se te va a comer un perro los apuntes? Es verdad, me los cogió de la mano. Mi perro come papel, yo doy fe de eso.
Bueno, pues muchas gracias. Ahora mismo somos 14 personas en directo. Gracias tanto a Fidel como a Gaby, que estáis participando bastante. Bueno, me gustaría pues un poco continuar con un poco el listadito de temas a tocar mientras Marcos y Cristian, que están hablando, se refresca la garganta para poder seguir, que si no se complica. Y es bueno, estamos hablando sobre todo este tema de relaciones, de un poco como bueno, sobre todo que esos momentos en los que hay que gestionar emocionalmente, pues en los que nosotros tenemos que gestionar emocionalmente a uno mismo, son muchas veces cuando nos relacionamos con otras personas. Entonces, ¿tú cómo crees que, bueno, esos momentos de levantar la voz, cuando pues eso que comentas de tengo 4 opciones, has dicho, huir, luchar y demás, cómo crees que se puede mejorar esa gestión en ese momento? Has comentado la meditación, entiendo que si ya has trabajado la meditación antes, pues tienes mucha más capacidad para ese momento post que hemos comentado, que siempre nos pasa de me paro, ya me ha pasado el calentón, he pensado y demás. ¿Cómo crees que la inteligencia emocional y tenerla más desarrollada o menos puede ayudarnos a relacionarnos mejor a nivel de pareja, a nivel de amistades, a nivel sobre todo profesional, que también creo que parte de nuestro público se centra en el profesional? Tú que eres software engineer, trabajas en proyectos, tenéis momentos de más estrés porque la entrega es dentro de poco, de menos. Un poco a ti, ¿en qué te ayuda a gestionar esos momentos de más estrés, ser más inteligente emocionalmente a ti y a tu equipo cuando hablas con ellos? Antes de entrar a esas técnicas concretas, sí que me gustaría que hablemos, sé que lo hemos apuntado, hemos hablado de muchos temas y esto lo hemos apuntado un poco, pero hablamos muchas veces de gestionar emociones. Gestionar, ¿qué es gestionar emociones? Para mí gestionar emociones es, en este momento me está ocurriendo algo, estoy sintiendo una emoción, la identifico y es cómo me interesa a mí seguir con el objetivo que yo tengo con esto. Es decir, yo inicio una conversación contigo, ¿no? Y esa conversación, yo tengo un objetivo en esa conversación, ¿no? Llega un momento dado que tú me dices algo, yo identifico que eso me ha sentado mal, me estoy poniendo, noto que la temperatura del cuerpo me sube, que se me están tensando los brazos, no sé qué, y digo, vale, si actúo como me gustaría ahora, ¿esto va en línea con el objetivo que yo quiero conseguir de la conversación con Cristian? No. Entonces, soy capaz de regular eso e intentar llevar los derroteros de la conversación por otro sitio, en virtud de conseguir al final mi objetivo. Porque muchas veces se nos olvida eso, se nos va eso de la cabeza, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué persigo yo con esta conversación, con esta acción, con esto? ¿Qué persigo? ¿Vale? Entonces, cuando eso no se te va de la cabeza, cuando lo tienes en mente, te es mucho más fácil, dentro de la complejidad que tiene, te es mucho más fácil intentar eludir ese comportamiento que estás a punto de tener. También es importante, cuando tú vas a gestionar una emoción, yo siempre digo que desde el momento en el que yo estoy en total tranquilidad hasta que salto aquí en el botón del pánico, que yo le llamo, ¿no? Entre medias hay diferentes puntos que yo voy notando, que yo puedo ir notando, ¿no? Uy, he sentido un pinchazo aquí, como aquella vez que me pasó esto. Uy, me noto la presión arterial más alta. Claro, todos esos puntos me van dando pistas. Si yo trato de controlarme en el punto final, va a ser mucho más difícil que si trato de regularme en los puntos iniciales. Entonces, mucha gente te dice, es que yo no me puedo controlar. No es que no puedas controlarte, es que a lo mejor te intentas controlar demasiado tarde. No, hay una serie de señales, ese diario emocional que hablábamos antes, que claro, es que no estamos acostumbrados a hacerlo, por claro que es difícil, porque no lo hemos hecho nunca, nadie nos lo ha enseñado. Entonces, pero si lo vas haciendo, vas identificando, poco a poco, como decía antes, es un recorrido que no es de hoy para mañana, pues serás capaz de identificarlas, de tener esas señales y entonces intentar regularte en las fases más bajas de esa curva. Claro, pero quizás yo busco un punto más... en lo que comentas es conforme a una relación interpersonal, ¿no? Me regulo porque partirte la cara seguramente no sea el objetivo del camino objetivo alineado con lo que yo quiero. Pero cuando tú te sientes triste, y comentábamos antes, y a lo mejor gestionar no es eludir esa tristeza,
O sea, ¿qué gestión es? Esta gestión que nos comentas, este tipo de gestión es una gestión directa con un propósito, ¿no?, de conducir mi carácter de alguna forma. Pero ¿qué otro tipo de gestiones tenemos que parece que no existen en la sociedad o en la forma de relacionarnos con nosotros mismos? Sí, yo aprovechando un poco que Cristian va en esta línea un poco parecido, Mandarina Roja ha comentado que cómo podemos aprender a diferenciar emociones. O sea, estoy enfadado, estoy menos enfadado, es lo que tengo es ira, y una vez la identifico, cómo diferenciarlas y luego dentro de la diferenciación identificarlas. Eso es lo que... Y gestionarlo, y gestionarlo posteriormente, ¿no? Posteriormente, o sea, esos 3 pasos de recibo una emoción, identifico esto me enfada, esto me duele, esto tal, y luego pues como entiendo que un poco la línea es la misma pregunta formulada, y luego cómo gestiono una vez identificado que va totalmente en línea con lo que comento, ¿no? Si tengo rabia, gestionaré de una forma esa rabia. Si tengo enfado, has comentado antes que no quiero que se nos escape que hay 6 tipos de emociones, de los que saldrán subtipos, entiendo, ¿no? Sí, luego está la famosa flor de Plunchik, que pero al final hay discusiones si son 6 emociones básicas, 8, bueno, a mí me gusta las 6, a otra gente le gusta las... ¿Qué tipo de gestiones habría conforme a identificar ese distinto tipo de emociones que preguntaba Mandarina, cómo identificarlas, ¿no? Vale, como decíamos antes, esas emociones cada una tiene una información, ¿no? Las emociones son adaptativas. Entonces, si yo por ejemplo lo que estoy sintiendo es ira, pues la ira surge porque yo quiero que se respeten mis límites. Ajá. ¿Vale? Por eso surge la ira. La tristeza surge... Eso es siempre así. La ira surge porque yo siento que alguien está rebasando mis límites, está transgrediendo mis normas, mis límites. Esa es la información básica que trae la ira. La información del miedo es protección. Tengo miedo a algo, entonces necesito protegerme de eso que me da miedo. La información de la tristeza se produce ante una pérdida material o de una persona, ¿no? Has perdido una persona que quería mucho. Entonces la tristeza lo que hace es nos baja nuestro ritmo. Cuando estás triste, pues no estás en una energía muy alta, ¿no? Para poder ser capaz de reflexionar acerca de esa pérdida, ¿no? Y de esa manera disminuir tu ritmo vital, y de esa manera poder asimilarlo y al final acabar saliendo, ¿no? Entonces, cada emoción tiene su información. Entonces, lo primero es saber qué información me está dando esa emoción. Lo segundo es, si yo tengo rabia ahora mismo, alguien está transgrediendo mis límites, pues tendré que comunicarme con él de manera asertiva para decirle, oye, es que estás transgrediendo unos límites que es que a lo mejor yo no se los he comunicado. Porque esa es otra cosa, ¿no? Al final, muchas veces tenemos nuestra comunicación no es del todo 100% buena. Damos por hecho muchas cosas. Damos por hecho muchas cosas. Entonces, a lo mejor para mí es muy normal que me lo invento, que me regale flores el día de los enamorados, pero es que para ti el día de los enamorados no tiene ningún sentido. Entonces, claro, si nunca lo hemos hablado, pues yo voy a sentirme triste porque ese día tú no me has regalado nada, ¿no? Entonces, pues ¿qué información me da la emoción? Entonces luego, ¿es con una persona? Pues tendré que hablar con esa persona. ¿Es con una situación? Bueno, pues entonces hay otras técnicas que se pueden utilizar pues, para regular emociones. Pero, lo que te digo, al final, o sea, es muy complicado pasar de tengo una rabia que te mueres a ya estoy súper happy en 0, ¿no? ¿Qué cosas hay? Una de las cosas más potentes que hay es la respiración. La respiración es muy potente. ¿Por qué? Porque la respiración, fijaros, la respiración tiene una curiosidad y es que pertenece al sistema nervioso autónomo, es decir, yo no tengo que pensar en respirar, pero por otro lado puedo forzar el respirar. Aunque pertenece al sistema autónomo, yo puedo forzar. Entonces, y la respiración tiene otra cosa que activa el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático es, digamos, el freno del coche. Está el simpático es el acelerador y el freno es el parasimpático. Entonces, cuando yo respiro de una manera determinada, estoy activando mi sistema parasimpático y ese sistema parasimpático pues, me para, ¿no?
¿Cómo puedo respirar? Pues la respiración diafragmática, ¿vale? Que es una respiración que consiste en, si os colocáis las manos aquí, pues la respiración diafragmática es aquella en la que el aire te entra primero en el estómago, ¿no? Y luego ya se levanta primero esta mano, ¿vale? Está la respiración 4-7-8. La respiración 4-7-8 es respiro de esa manera, pero respiro en 4, 1, 2, 3, 4, aguanto 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y suelto en 8. ¿Vale? Esa respiración nos va a ayudar a relajarnos, a calmarnos, porque tiene esa explicación a nivel biológico. Pero son técnicas milenarias. Sí, Esto son lo técnicas, lleva son usando... técnicas. Sí. Luego hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, existe desde la PNL, la programación neurolingüística, hay una cosa que se llaman los anclajes emocionales, ¿no? Ajá. Entonces el anclaje emocional es una técnica que se utiliza pues para cuando tú necesitas disparar una emoción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo ¿A que qué te se refieres hace? con disparar una emoción? Te lo explico. ¿Qué es lo que se hace? Imagínate, yo quiero anclarme la emoción de la alegría, por ejemplo. Entonces empiezo a visualizar, pero cuando digo visualizar es visualizar con todos los sentidos, es decir, una situación muy alegre en mi vida, ¿no? Entonces la visualizo, cómo vestía, qué escuchaba, con quién estaba, o sea, con todos los detalles posibles que tenga, ¿no? Con el mayor número de detalles posibles que tenga, ¿no? Y la visualizas una y otra vez, una y otra vez. Y en el momento más álgido, porque cuando tú lo visualizas, porque es otra de las características que tiene el cerebro, perdona que... No, por favor, madre mía. El cerebro no distingue entre realidad y ficción. Es decir, esto que así dicho suena muy fuerte, ¿no? Lo que queremos decir es que cuando tú vives una situación y cuando la piensas, se activan las mismas zonas cerebrales. Es decir, voy a poner... La gente que está aquí es mayor de edad, ¿no? Sí. Cuando un hombre o una mujer piensa en una persona que le atrae físicamente, ¿no? Eres capaz de llegar a tener una erección, o la mujer a segregar una serie de fluidos corporales que le están preparando para mantener una relación sexual ¿con quién? Con nada, porque estás pensando. Con nada, Claro. con nada. Es decir, el solo pensarlo activa el mismo mecanismo que si tuviera esa persona delante. Sí. Por eso decimos que el cerebro no distingue de ficción o realidad, ¿no? Cuando tú ves una película de miedo, tú sientes miedo, pero tú no estás en peligro, no tienes ningún peligro, ¿no? Entonces, es aprovechar esa característica en la que yo me imagino esa situación, la vivo. Cuando tú te imaginas, pues, el día de tu boda, pues normalmente te sale una sonrisita, ¿no? Si lo haces de manera, como una especie de imitación, una visualización creativa, entonces en el momento álgido te presionas una parte de tu cuerpo, ¿no? Yo qué sé, la oreja, por ejemplo, ¿no? Vale. Y lo haces una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y te presionas. Entonces, cuando lo tienes bien controlado, hay momentos en tu vida en los que necesitas volver a esa emoción, haces así y lo tienes anclado a esa parte del cuerpo en la que te has tocado. Es como, o sea, normalmente, por ejemplo, un olor, ¿no? Nos dispara, hueles esa colonia, ostras, esa colonia la tenía, no sé quién. Me recuerda a tal Eso persona, es un o a tal anclaje. momento. Hay algo que me ancla. Canciones, ¿no? Canciones que me anclan a un momento de mi vida, de cuando yo estaba en la universidad, joder, que bien me lo pasaba, no sé. Pues eso se aprovecha de esa característica del cerebro. ¿Esto es PNL, has comentado? Estas técnicas de PNL, sí. Súper interesante, Sí, madre mía, daría para un programa esto. La verdad que sí. Yo quiero preguntarte, Marcos, ¿cuánto hay de mito o de verdad en lo de que sonreír te puede influir en tu estado de ánimo? Simplemente el hecho de sonreír físicamente. Pues mira, yo lo que digo siempre, lo primero es, cuando tú sonríes a otra persona, esa otra persona ya tiene una imagen distinta tuya que si no la sonríes, ¿no? Con lo cual ya solo por eso ya merece la pena el sonreír. Y luego, el cerebro y el cuerpo tienen una comunicación bidireccional en los dos sentidos, ¿no? Entonces, nuestra postura corporal influye en nosotros, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo esté así ahora. Desde este punto de vista, tú intenta contarme una cosa alegre, ¿no? No se puede. Es mucho más difícil. Y así intenta contarme una cosa triste. Entonces es mucho más difícil. Entonces, como os digo, hay una comunicación bidireccional. Al menos la sonrisa, aunque tú estés en un momento delicado, le hace a tu cerebro, le manda una señal contradictoria, ¿no? Es decir, por otras señales me está más llegando que está triste o que está no sé qué, pero está sonriendo. Entonces
hay un momento ahí de confusión contradicción, o sea que sí que tiene influencia. Sí que tiene ¿no? influencia. Así que... Sí, bueno, me gustaría ir introduciendo porque la gente, la verdad es que está participando bastante y como ya estamos entrando en los últimos 10-15 minutos de directo, pues me gustaría atenderle porque nos debemos a nuestro público. Tenemos que hacer un volumen 2 de esta conversación. Comenta Gaby que qué libros recomiendas leer para pues mejorar en esta gestión de emociones. Entonces nada, pues si le puedes dar alguna recomendación, algún tipo de artículo, algún autor más reconocido que para que aprenda y pues bueno, sobre todo que lea sobre este tema. La Biblia de la inteligencia emocional son los libros de Daniel Goleman. Mira, la Mandarina Roja le ha contestado comentando eso. Que esos son la Biblia. Luego, Goleman. a mí me gusta Rafael Santandreu, me gusta bastante. Me vais a dejar meter una cuña publicitaria. Por favor. Yo pertenezco a la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional y tenemos un libro desarrollado por 10 autores, entre los cuales pues me encuentro yo también, que se llama Somos ASNIE, Inteligencia Emocional para ti. Tengo un compañero de ASNIE que se llama Fernando Pena, también es un psicólogo bastante reconocido y también tiene libros bastante buenos. Miguel Ángel Díaz Escoto es otro de los compañeros también el presidente de la asociación y también tiene libros bastante buenos de inteligencia emocional. En fin, hay muchas posibilidades, muchas opciones. Ahí quedan para que le deis una búsqueda. Supongo que estarán en las principales librerías, en internet. Sí. Pues tomad nota. Tomad nota, que seguro que merece un montón la pena. Y luego nos está dando una pregunta, es una observación de Inda, que es que comenta que el que gestiona bien sus emociones le parece increíble cómo controla las diferentes situaciones en todos los ámbitos, ya sea familiar, laboral, amistades, y lo que ayuda no solo a sí mismo sino a los demás con esa inteligencia emocional. Entonces, bueno, también comenta que además piensa que el control emocional te ayuda a saber reflexionar y pensar mucho mejor antes pues de realizar acciones, pues que igual yo tengo una inteligencia, yo entiendo que se refiere a yo tengo una inteligencia emocional desarrollada y yo que sé, tomas una decisión que en principio pues no tienes una tercera cosa afectándote, eso porque no es de una relación directamente con una persona, igual es una inversión, es un algo que pues lo que entiendo que quiere decir es que tú eres mucho más capaz de plantarte, analizar la situación y demás una vez tienes esa inteligencia emocional desarrollada. Entonces pues un poco por hilar también con la pregunta que te comentaba antes, un poco a ti, bueno, pues como experto y una persona que toca diariamente el tema de la inteligencia emocional, tanto en tu trabajo, en tu vida personal, a la hora de tomar decisiones, ¿cómo crees que te ayuda tener desarrollado esta parte? Yo he notado un salto en mi vida, ¿no? de antes de tener conocimiento de inteligencia emocional a después, ¿no? ¿Quiere esto decir que ya nunca te equivocas, nunca te enfadas y eres el Dalai Lama? No, lamentablemente no. Mis hijos muchas veces me dicen, joder con el coach, me cago en la madre. el coach. Porque evidentemente es un camino de largo recorrido, pero yo sí que noto pues que los cabreos cada vez te duran menos, como decía Víctor Cooper. Cada vez tienes menos reacciones que te sacan fuera de ti, ¿no? En el coche mismamente, ¿no? En el coche muchas veces nos convertimos en salvajes, ¿no? Yo noto que ahora en el coche pues todo me da mucho más igual, ¿no? Porque al final dices, joder, macho, es que lo que te pasa en el coche es una acción que dura un segundo, ¿no? El tío o la tía que te ha pasado y te ha hecho la pirula ya está allí. Y tú sigues cabreado toda la mañana. Toda la mañana del que se me ha cruzado. De verdad, merece la pena que cabrearme por aquello y estar toda mi mañana cabreado por aquello, ¿no? Entonces, pues ayuda mucho a tener esa serenidad también, ¿no? Y ese autocontrol o tu saber gestionar. Sí, yo ahora que he sacado el tema del coche, pues a mí me parece súper curioso. A mí hay ciertas cosas como que me activan inconscientemente, me dan emociones. Yo, por ejemplo, voy en el coche con música, yo me vuelvo loco. Pero no en el sentido de volverme loco, pues eso, en el mal sentido, me vuelvo loco de estar disfrutando, berreando la canción. O sea, me gustaría que también, porque creo que Cristian es un tema que le encanta, un poco temas artísticos como puede ser la música, el que pinta, el que, bueno, pues tiene este tipo bueno, tú creo que haces teatro, un poco este tipo de cosas, tanto a nivel de gestión como a nivel de desahogo, un poco que cómo puede ser que la música a mí me haga ponerme a berrear en el coche porque sí, y disfrutar como un gorino yo solo yendo en el coche, que yo creo que no es el único que le pasa. O sea, ¿qué pasa ahí? Pues es muy probablemente que tengas la música asociada a eventos de tu vida que me han hecho muy feliz que has estado con tus amigos. Por ejemplo,
la gente que fuma, ¿no? La gente que fuma, normalmente la gente que fuma es porque ese cigarrito que dicen que tanto placer te da, a unas sabiendas de que es malo para tu salud, ¿no? Normalmente tienes asociado los momentos de fumar a pues con los colegas, cuando íbamos, no sé qué, que íbamos de fiesta, sí, en la boda de no sé quién, o sea, lo tienes asociado a eventos importantes en tu vida o en los que estabas cómodo o cómoda, ¿no? Entonces, claro, inconscientemente te transporta mediante un anclaje a aquellos momentos de tu vida, ¿no? Entonces, seguramente la música en tu caso te transporta a alguna historia de tus amigos. Te iba a decir cuando eras joven, pero tú eres joven, no como yo. Sí, bueno, continuando un poco con las preguntas, me parece interesante. David, disculpa, que quiero ahondar un poco en lo que comentas, ¿no? Cómo a través de actividades artísticas o deportivas se le puede dar salida a las emociones, ¿no? Porque y este concepto me gustaría que nos hables sobre ello, cómo de adecuado lo ves, dar salida a una emoción. O sea, cuando yo siento rabia, tristeza, enfado, miedo, cojo mi guitarra y... Claro, ¿no? Puedo evadir la emoción de alguna forma, o le puedo dar salida a esa emoción, ¿no? Que podría ser algo como lo que hablábamos de gestionar esa emoción. ¿Por qué esa actividad deportiva o artística puede dar salida a una emoción que nada tiene que ver la actividad con la rabia, por ejemplo, ¿no? Para mí, principalmente es porque te desconecta de esa situación. Es decir, cuando tú te pones a tocar la guitarra, o cuando yo me ponía a jugar al pádel, cuando jugaba al pádel, no me acuerdo de nada de lo que me había pasado antes, ¿no? Lo olvido por completo porque me obliga a concentrarme en esa actividad, que encima es una actividad que disfruto, con lo cual hay un momento ahí de desconexión. Probablemente a lo mejor cuando dejas de tocar la guitarra y no sé qué, a lo mejor te vas a la cama y te despiertas por la noche pensando en aquello porque ya no estás concentrado en la música, no estás concentrado en el deporte. O sea, fundamentalmente para mí es porque te obliga a centrarte. Hay mucha gente que a lo mejor tiene problemas y tal, y le recomiendan pintar mandalas, ¿no? ¿Por qué pintar mandalas? Porque te requiere una concentración que si estoy pensando en el mandala, pues no estoy pensando en lo que me ha pasado, ¿no? Entonces por ahí. Luego yo también esto de regular las emociones y tal, tampoco quiere decir que en un momento dado no necesites pegar 4 gritos, pero a lo mejor lo que no necesitas es pegarle 4 gritos a la persona que tienes delante, ¿no? Entonces a lo mejor dices, pues mira, oye, discúlpame que creo que... Ahora vuelvo, ¿no? Y te vas, y entonces pegas 4 gritos porque tu cuerpo te pide que canalices esa emoción, porque al final la emoción es energía, ¿no? Lo que pasa que esos 4 gritos pues los tendré que pegar donde los tengo que pegar, en el baño, y no pegártelos a ti, ¿no? Y entonces ya le doy salida también a la... Claro, canalizar, ¿no? Las emociones, sí. Bueno, comentaba Mandarina. Bueno, Gaby, espero que te haya podido contestar Marcos, porque Cristian justo ha ido a añadir tema deportivo y demás, porque tú comentabas el tema de la actividad deportiva. Comentaba Mandarina que cómo afecta o pueden afectar la alimentación, el tema de cuál es la alimentación y demás, a nivel químico o a nivel de emociones que te pueden llegar. ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene nada que ver? Sí, claro, al final las emociones, como decíamos antes, son procesos químicos, ¿no? Y se generan pues a partir de hormonas y de neurotransmisores, ¿no? Entonces hay alimentos pues que son más ricos y te aportan más nutrientes que te favorecen pues el que puedas generar esas neurotransmisores o oxitocinas de manera natural, no de manera química. La alimentación al final es vital. Vale. A ver, de momento no tenemos más participación. Yo imagino que ahora irán llegando preguntas, quedan menos de 10 minutos, se lo estaba comentando por escrito al chat por no interrumpir tu explicación. Entonces Cristian, que está ahí bastante, que tiene temas que yo creo que venía ahí de casa diciendo ¿y cómo se va a salir? No sé si quiere comentar algún tema, algo que le ha llamado la atención de lo que veníamos hablando. Yo estoy disfrutando. Yo tengo que decir que estoy disfrutando, me parece la conversación magnífica, podríamos estar abriendo melones. Me sabe mal si quizás hemos tocado muchos temas, sobre todo al principio, que hemos estado tocando muchos temas y el público, pues a lo mejor, sobre todo si se ha conectado un poquito más tarde, ha ido un poco descolocado, porque la verdad es que cada intervención me parece magnífica. Tema anclajes, programación neurolingüística, comunicación. ¿Cómo nos comunicamos en familia,
¿Y qué hacemos mal? Porque sé que hay cosas que de forma más o menos generalizada hacemos mal y cómo las podemos mejorar. Bueno, la comunicación al final, gran parte de los problemas que hay en la humanidad, me debería decir, son problemas de comunicación, ¿no? En las familias, en las empresas, en las parejas, en las guerras. Las guerras al final, si no hubiera egos y hubiera buena comunicación, al final yo creo que se evitarían muchos problemas, ¿no? Hay varias cosas que podemos mejorar en la comunicación, ¿no? Por ejemplo, expectativas que no hemos comunicado, ¿no? Expectativas que yo tengo sobre ti o que yo esperaba que tú me hicieras esto, pero claro, si yo no te la he comunicado, pues no puedo luego esperar algo que yo no te he dicho, ¿no? Lo mismo ocurre en el trabajo. A veces esperas que una persona haga algo, pero bueno, tú eres el responsable de un equipo y esperas que esa persona haga algo, ¿no? Pero se lo has dicho, ha quedado bien claro en la reunión que esta persona tenía que hacer eso, ¿no? O hemos dicho, esto hay que hacerlo. Y somos 4 en la reunión y en la siguiente reunión llegas y dices, bueno, ¿cómo está esto? Ah, no sé, yo no lo he hecho. No. Joder, pero ¿cómo que no? Claro, tú dijiste, esto hay que hacerlo ya, pero hay que hacerlo quién, cuándo, en qué fecha, ¿no? O sea, información detallada, decimos, ¿no? Yo te puedo decir, oye, abre la ventana, ¿no? Y tú me dirías, ¿verdad? Pero ¿qué ventana? Yo a lo mejor tengo muy claro la ventana que quiero que abras, que es esa de ahí, ¿no? Pero si no te digo abre esa ventana, pues tú puedes abrir esta, aquella, esa otra o esa otra, ¿no? Claro. Recurrimos mucho también a las generalizaciones. Eso lo hacemos mucho en familia y en pareja, ¿no? Siempre me dices no sé qué, ¿no? Sí. Siempre, o sea, la palabra siempre es siempre. Siempre, claro. Nunca te acuerdas de mi cumpleaños. Nunca. O sea, yo qué sé, llevamos 50 años juntos y nunca me acuerdo de tu cumpleaños. Bueno, sí, estos 2 últimos años. Es que entonces ya no es siempre. Pero claro, esa percepción que uno tiene es del siempre. Y eso es injusto, ¿no? Luego, pues, también a veces distorsionamos el lenguaje, ¿no? Hacemos lecturas de mente, ¿no? Claro, ¿por qué distorsionamos el mensaje? Porque no nos sabemos comunicar asertivamente, porque tenemos miedo de ser muy directos, porque a lo mejor ser más directos aclararía más el mensaje, pero quizá tenemos cierto reparo a comunicar algo de una forma demasiado directa. Sobre todo a nivel emocional. O sea, claro, ¿por qué distorsionamos los mensajes? Porque no los distorsionamos adrede de abre la ventana y yo no quiero que te equivoques de ventana, yo quiero que abras esa ventana, pero no te lo he dicho claramente, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, primero es quién nos ha enseñado a comunicarnos de manera efectiva, ¿no? Con técnicas de comunicación, diciéndote, no, tienes que comunicar tus expectativas, la información tiene que ser detallada, no recurras a generalizaciones, a distorsiones, ¿sabes? Normalmente, quizás ahora hay mucha más educación en inteligencia emocional en los colegios y demás, pero en la época en la que yo vengo, pues nadie te enseñaba a hablar así, de esa manera. Entonces, claro, si tú no te interesas por eso, pues no lo vas a, como si nadie te lo ha enseñado, no lo vas a aprender. Con lo cual ya tenemos ahí, nacemos ya con un sesgo, no nacemos con un sesgo, nos criamos con un sesgo, pues que no lo tenemos, ¿no? Y luego, es que yo lo tengo muy claro. Es que es evidente. Yo lo tengo tan claro que no necesito decirte que es esa ventana la que quiero que abras, claro. Es que para mí es de cajón, ¿no? O sea, ahí también entra un poco el tema de la empatía que comentabas, el pensar, para mí está claro, pero que igual para él... Claro, es que es muy importante también perder tiempo en conocer la realidad de la otra persona. Yo puedo suponer muchas cosas, ¿no? Yo puedo ir en el metro y ver a un padre con sus 3 niños que están ahí asalvajados pegándole patadas a todos y decir, joder, este padre desde luego que es sinvergüenza, que no se preocupa de sus hijos, ¿no? A lo mejor luego te acercas a hablar con ese hombre y te dice, pues mira, es que mi mujer acaba de fallecer, vengo del hospital y ahora mismo es que no sé qué voy a hacer con mi vida. Y entonces en ese momento cambia porque claro, no conoces la realidad del otro, ¿no? Entonces presuponemos muchas cosas porque para nosotros son evidentes. Eso también lo hacemos mucho con los niños. Yo con mis hijos muchas veces cuando eran más pequeños, pues yo qué sé, hay cosas matemáticas, por ejemplo, para ti son tan evidentes que dices, pero ¿cómo no puedes ver que 3 por 4 son 12? Ya, bueno, porque está aprendiendo a... Entonces vemos muchas cosas tan evidentes nosotros mismos que no nos paramos a dar esa información detallada porque asumimos que la otra persona lo tiene que saber. Claro.
Y bueno, ya Sí, terminando, nos poco quedan de 3 tiempo. minutitos. Tenemos varias preguntas acumuladas. ¿Hay preguntas? Sí, hay Venga, preguntas. vamos a ello. Mandarina comenta ¿qué opinas de la herramienta de Enneagrama si la conoces? Así por encima rápido, si te parece efectiva, ¿no? Sí, la conozco por encima, no he profundizado mucho en ella, pero bueno, me parece interesante porque al final, bueno, digamos que te da, te coloca 9 perfiles psicológicos y al final te puede dar un poco la idea de más o menos cuál es ese perfil que tienes tú, ¿no? Para mí es muy complicado siempre encasillarte en un único perfil porque siempre tienes un poco de este otro y otro poco de este otro, ¿no? Pero bueno, me parece una herramienta útil desde el conocimiento que yo tengo, que es bastante desde fuera. Desde el punto de vista de recursos humanos, yo ya he visto noticias de que en Estados Unidos, bueno, las noticias siempre son así, ¿no? En Estados Unidos, en la Universidad de Massachusetts, están ya trabajando desde recursos humanos con el enneagrama para identificar talento, gestionar equipos, organizar equipos en función del eneatipo, ¿no? Interesante, ahí lo dejo. Luego Rodrigo abre un melón que pues da para haber hecho un podcast de él solo, pero bueno, así pasándolo por encima, que si creéis, bueno, vamos a centrar la pregunta en Marco sobre todo, que si la inteligencia artificial en algún momento tendrá emociones o un diferenciador que nunca podrán conseguir. Justo antes estábamos hablando de eso porque Cristian... Sí, efectivamente. Esta mañana estábamos en un colegio aquí en Valencia y estábamos hablando de todo esto. En nuestra ponencia justamente se hablaba de inteligencia emocional en tiempos de inteligencia artificial. Y bueno, una de las conclusiones, hemos llegado a muchas, pero una de ellas es que hoy por hoy la tecnología tiene ciertos límites y esos límites son justamente nuestra fortaleza como personas, en la transmisión de sentimientos, en la gestión de emociones, en la empatía. No sé, contestando a la pregunta si algún día las máquinas podrán hacer, miedo me da. Si eso también ocurre. esperemos que no, porque si no ya no sé para qué estamos las Esperemos personas que aquí. no. Pero hoy por hoy eso es cosa humana. Y bueno, nada, se ha hecho la hora, es una pena porque la verdad es que la entrevista, por lo menos a mí, yo la he disfrutado mucho. Esperemos que la hayáis disfrutado también. Agradecer a Marcos que haya venido tanto con Cristian como conmigo. Gracias a Bueno, vosotros. si queréis un volumen 2, presionarle, pero que ya no sabe mal. Y nada, pues disculpad también por el fallito este técnico que hemos tenido. Sabéis que estamos empezando, que vamos aprendiendo día a día y esto es un fallo y error. Así que nada, le doy paso a Cristian y a Marcos que se despidan y pues pasaremos a cerrar el directo. Esperemos que lo hayáis disfrutado y pues ya pasamos a darnos un poquito de publicidad. Va a estar subido 7 días en mi canal de Twitch mientras Cristian prepara lo que viene siendo el vídeo y luego lo tendré subido en su canal El Factor Clave. Recordaros también, ahora animo Marcos a que os recuerde el tema de la asociación de la que forma parte y el libro que ha escrito él junto a otros autores también, porque seguro que es muy recomendable. Y ya antes de que haya acabado yo nos dan la enhorabuena por la sesión y nos exigen una segunda parte un par de personas, así que nada, os doy paso y... Muy bien. Bueno, yo daros las gracias por estar ahí, porque al final esto lo hacemos para poder compartir con vosotros lo que buenamente podamos. Estoy realmente contento de que haya estado Marcos con nosotros, que nos haya dedicado esta hora larga con la agenda que tienes, de verdad que súper agradecido. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado y bueno, dejando que Marcos se despida, nos vemos en el próximo podcast. Pues nada, yo por mi parte también agradecer a todos los que estéis aquí presentes, agradecer a Cristian y a David por ofrecerme este espacio pues, para charlar. Como ellos decían antes aquí en el off the record, ¿no? Bueno, da igual si estáis 2 o 200, nosotros al final hemos intentado dar todo pues, para que os podáis llevar algo, lo que sea, con que os llevéis una mínima cosa. A mí ya me sirve. Y nada, pues lo que decía David, bueno, recordaros que yo pertenezco a una asociación aquí en Valencia, de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, que es una asociación sin ánimo de lucro. Funcionamos a base de inscripciones de socios. La cuota de inscripción son 25 euros anuales, que creo que tampoco nos da para mucho, pero bueno, tratamos de difundir en la medida de todas nuestras posibilidades pues la inteligencia emocional. Así que muchas gracias. Pues nada, daros las gracias, me voy a salir yo de la cámara a cerrar el directo.
Muchísimas gracias a todos y bueno, recordaros que a partir de ahora el podcast, pues un poco por lo que como os comentaba al inicio, va a ser cada 15 días. Agradecer a Marcos una vez más y a todos por estar y nada, nos vemos en 2 semanitas. Hasta luego.